El, bueno, en esta noche vamos a hablar sobre el poder en la palabra de Dios. El poder en la palabra del Señor. Entonces, como nos dice el libro de Mateo, capítulo 8, los versículos 1 y 4. Por ahí, hermana, usted trajo vamos a leerla en esa versión, hermana, bueno, hermana, ahí con el micrófono, por favor. Mateo 8, del 1 a 4, a ver cómo nos dice esa versión. Amén. Cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, mucha gente lo seguía. Entonces un leproso se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si quieres, puedes quitarme esta enfermedad. Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo: Si quiero, sana ya. En ese mismo instante se le quitó la lepra. Entonces Jesús le dijo: Mira, no se lo cuentes a nadie. Ve y preséntate ante el sacerdote y da la ofrenda que Moisés ordenó. Esto servirá para que la gente compruebe que ha sido sanado. Amén. Qué maravilla. Qué bueno que había una necesidad grande en un hombre que tenía una enfermedad. Y era una enfermedad terminal, una enfermedad de muerte. Y en ese tiempo los leprosos tenían que estar relegados y vivían lejos de la sociedad, ¿cierto? Pero se le acerca a Jesús en medio de su necesidad y lo primero que le dice a Jesús: Señor, si usted quiere, me puede sanar. Algo que quiero que nos demos cuenta, que el hombre no se acerca a Dios mandándole, ni diciéndole qué era lo que tenía que hacer, sino le dijo: Señor, si usted quiere, me puede sanar. Entonces Jesús, ¿qué fue lo que digo? Sí, yo quiero. O sea, Jesús no lo hizo por su propia voluntad, pero algo especial fue que él le dijo: listo, yo lo sano. Pero ve y no se lo diga a nadie. Solamente ve y preséntate al sacerdote. Él es el único que tiene derecho a decir el milagro que Dios ha hecho en él, nadie más. Entonces vamos a mirar, con base a este texto, ¿cuál es el poder de la palabra de Dios? Si leemos detenidamente todo el capítulo 8, yo creo que usted tenga abierta la Biblia en el capítulo 8 de Mateo. Todo el capítulo 8 del Evangelio de Mateo, nos podemos dar cuenta que tiene un tema muy importante en todas las historias que nos narra el capítulo 8. Todo lo que hace Jesús durante todo el capítulo, y lo que podemos encontrar ahí es el poder de la palabra del Señor. El poder de la palabra del Señor. En la historia que nos narra cuando el Señor sanó al leproso, vemos que él dijo. ¿Qué dijo el Señor? Dijo: quiero ser limpio. Jesús quería sanarlo sin necesidad de que le impusiera. Entonces lo primero lo que le dice el leproso es: Señor, si usted me quiere sanar, hágalo. Y si no, pues hoy en día nosotros, cuando nos acercamos a Dios en medio de la necesidad, se escucha que le ordeno a que Jesús o a que Dios tiene que obedecer. No, aquí lo que el hombre dijo en medio de su necesidad: Señor, si usted quiere, me puede sanar. Y el Señor dijo: quiero. Y después le dijo: sé limpio. Eso lo encontramos en el versículo 3. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante, dice la palabra, la lepra desapareció. En la historia que nos cuenta la sanidad de hay otra historia de un servio del centurión. Vemos que ese hombre declara algo maravilloso. Y miren el versículo, más adelante el versículo 7 y 8. Mira en su Biblia, los versículos 7 y 8 del capítulo 8. Hay otra cuando sana a quién? Al siervo del centurión.
Por eso allí encontramos una palabra maravillosa. Solamente, mira lo que dijo el centurión, solamente di la palabra y mi criado sanará. Miren la fe que tenía este hombre y la fe y la confianza que tenía en Jesús. Solamente le dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Están los versículos 7 y 8, ¿cierto? Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Versículo 8, respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. La confianza, el poder de Dios en los hombres, y usted y yo sabemos que el poder de la palabra de Dios, ¿cuánto poder tiene? Solamente di la palabra y mi criado sanará. Después, más adelante, ahora vayamos a los versículos 14 y 15, de ahí del versículo 8. Después vemos que en la casa de Pedro, el Señor, ¿qué hizo? ¿Sanó a quién? A la suegra de Pedro. En la casa, dice, sanó a la suegra de Pedro. Con su palabra. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué era lo que tenía la suegra de Pedro? Leamos en los versículos 14 y 15, a ver qué dice. A ver, Liliana, ahí con el micrófono, por favor. Dice, cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, vio que la suegra de Pedro estaba en cama y con fiebre. Jesús le tocó su mano y la fiebre la dejó. Entonces ella se levantó y empezó a atenderlos. Solamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús en la casa de Pedro? Le sanó la suegra a Pedro, ¿cierto? Eso es lo que hizo. Ahora, con su palabra echó fuera a muchos demonios y sanó a muchos enfermos. ¿Qué dice el versículo 16? Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los que estaban enfermos. ¿Qué fue lo que dijo Jesús allí? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Liberó ¿a quién? A un hombre que estaba endemoniado. Solamente con el poder de qué? De su palabra. Luego vemos que Jesús en la barca que estaba siendo azotada por la tormenta, otro episodio. El versículo 26, ¿cómo dice? Con el micrófono, por favor, para que escuchen allá. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Qué hizo Jesús con la palabra allí? No, ¿qué fue lo que hizo? Calmó la tempestad, ¿cierto? Solamente con su palabra calmó la tempestad. Él les dijo, hombre, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? A veces a nosotros nos hace falta fe. Y estamos, ¿sabe cuál es la situación? Que casi siempre estamos pidiendo oración. Siempre estamos pidiendo oración, siempre. Entonces, ¿cuál es la fe que usted tiene? ¿Por qué pide tanta oración por el mismo problema o por la misma situación? Entonces, digo, hombres de poca fe, solo di la palabra y mi criado sanará. Sí quiero, sé limpio. Es lo que Jesús pronuncia, ¿cierto? Entonces, solo con el poder de su palabra calmó ¿qué? La tempestad. Y por último, se nos muestra cómo el Señor con su palabra mandó a una legión de demonios que se fueran a un hato de cerdos. Está en el mismo capítulo 8. Leamos los versículos 31 y 32. A ver, ¿quién hay con el micrófono, por favor? Dice versículo 31 y 32. 31 y 32. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permitiremos ir a aquel hato de cerdos. Y les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos
se precipitó en el mar por un despeñadero y precipitaron en las aguas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús aquí? Le ordenó a los demonios que salieran. Y si usted lee la historia, ¿sabe qué hicieron los demonios? Señor, ten piedad de nosotros. No, permita que nos vayamos allá donde a los cerdos. Y esta, o sea, y mire, todavía Jesús es es complaciente, es misericordioso. ¿Qué hizo con los demonios? Pues hizo lo que ellos le dijeron y fueron a los cerdos, pero se metieron por un despeñadero abajo. Entonces, la pregunta, mis hermanos, es: nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que hacer con la palabra del Señor? Tener fe, creer y declarar la palabra, pronunciar la palabra, tener fe. Entonces vamos a mirar rápidamente. En primer lugar, lo primero que usted tiene que hacer con la palabra de Dios, mire lo que es: creerla y guardarla en su corazón para tener paz. Lo primero que usted tiene que tener o que tenemos que tener nosotros es creer la palabra de Dios, guardarla en nuestro corazón para poder tener paz. Entonces, ¿qué hacemos con la palabra? Creerla, guardarla, memorizarla para poder tener paz. El libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Entonces, cuando usted confía en Dios y cuando guarda la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos hace tener paz, porque creemos en la palabra. No dudamos. Es por eso la importancia que tiene la lectura diaria de la palabra del Señor. La lectura diaria de la palabra del Señor. Eso es muy importante, pues ahí podemos encontrar cada promesa, cada palabra de poder, cada palabra disponible de parte de Dios para usted y para mí. Cada palabra de Dios disponible ¿para quién? Para nuestras vidas. Esa palabra de Dios está disponible para nuestras vidas. En cada situación en que enfrentamos en nuestra vida, podemos traer a nuestra mente lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho, lo que Dios nos enseña, lo que nuestro Padre Celestial ha prometido. Y eso nos llena ¿de qué? De paz y de confianza. Lo que el Padre Celestial, lo que Dios ha prometido. En segundo lugar, tenemos que declarar con poder y autoridad para enfrentar las diferentes pruebas y dificultades de la vida. Declarar que yo soy un hijo de Dios. Y no solamente declarar, demostrarlo. ¿Y cómo lo demuestro? Con hechos. Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Dice que debemos declararla. Y cuando usted declara la palabra es porque usted se la sabe, la tiene en la mente, la tiene memorizada. No necesita de ir a la Biblia porque hay unos versículos que ya lo tiene. Y con esa palabra usted ¿qué? Tiene autoridad. ¿Autoridad para qué? Para echar fuera demonios, porque es Dios el quien les da esa autoridad. Para enfrentar, ¿tiene autoridad para qué? Para enfrentar las dificultades de la vida, los problemas que se nos presentan, para enfrentar las pruebas. Todas aquellas situaciones. Pero mire lo que nos dice el apóstol Pedro en el capítulo 4, primera de Pedro 4:11. Aquí hay una manera de cómo poder utilizar la palabra. No es como yo quiera. Dice primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. No es por lo que usted quiera hablar. No, si usted está hablando, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder,
ministre conforme al poder que Dios le da. Van dos cosas. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da. Mire lo que sigue diciendo. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No podemos. Mire, hoy les envié un link a ustedes para que lo miraran en el. ¿Sí lo vieron? ¿Qué era lo que decía el link? ¿Qué era lo que pasaba? A ver, el link que mandé a los dos grupos. Que están haciendo una comparación de la gente del mundo que tiene cosas y decían, ¿por qué los hijos de Dios no podemos tener? Entonces hay una vanagloria. El hombre quiere mostrar cosas que Dios no revela en su palabra. El hijo de Dios, que era Jesús, no tenía, dice la palabra, que ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza, y el hombre se quiere hacer millonario diciendo que ese es el poder de Dios y que Dios también bendice de esa manera a sus hijos. Entonces hay una vanagloria y están desviando la atención de los hombres, o sea, trayéndolos a los pies de Jesús, supuestamente buscando riquezas cuando no debería ser así. Yo cuando mandé esa línea estaba organizando esto. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios le da. ¿Y qué es lo que hacen estos pastores? Ministran conforme a lo que ellos sienten y Que quieren. ellos decían que si un narcotraficante tiene el mejor carro, el mejor Lamborghini, el mejor carro, porque yo, que soy hijo de Dios y que predico y enseño la palabra de Dios, porque yo no lo puedo tener. ¿Ah? ¿Te imaginas esa situación? Es una situación. Entonces, no está hablando conforme a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña? Que debemos hablar conforme a la palabra. Nos manda arrepentidos. ¿De qué? De nuestros pecados. Entonces, es ahí donde debemos de tener cuidado, ¿cierto? La palabra declarar significa dejar algo en claro públicamente, revelar y dar a conocer algo. Cuando usted va a declarar algo, o cuando usted lo llevan, por ejemplo, en un juez, usted lo lleva como testigo y usted lo llevan a declarar algo que sea verdad, ¿cierto? Y eso es declarar. Pero si usted va y declara, porque le pagan el abogado y declare todo lo contrario, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cierto? Está haciendo un testigo falso. Por eso, en este tiempo podemos darnos cuenta cómo muchos cristianos, pastores, ministros, apóstoles, etcétera, usan la famosa frase, yo decreto y yo declaro. Yo decreto y yo declaro. Pero tenemos que saber que lo que nos da poder y autoridad ante las diferentes batallas de nuestras vidas no son mis palabras, no es lo que yo diga, no es lo que yo decrete, no es lo que yo mande, no es lo que yo le obligue a que Dios haga, sino lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido. ¿A dónde? En su palabra. Pues en Él está el poder y en su palabra está ¿qué? La autoridad. Si usted habla conforme a la palabra de Dios, Dios le da autoridad. Pero si usted empieza a hablar conforme a la autoridad suya, es que yo soy el pastor y ustedes tienen que hacerme caso porque yo soy el pastor de aquí y yo estoy por encima de ustedes. No, eso no es. Aquí todos somos iguales. El único que tiene poder y el que está por encima de nosotros es Dios, es Jesucristo. Es ahí donde tenemos que tener cuidado. Tenemos que hablar la palabra de Dios, declarar lo que Dios ha dicho. Eso es lo que tenemos que declarar. Aquello que Dios ha dicho, lo que Dios ha dicho. Dejar claro públicamente que a pesar de lo que podamos estar viviendo, nosotros confiamos en lo que Dios ha prometido para nosotros. ¿Y eso dónde lo encontramos? En la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha prometido para nosotros?
que vamos a tener vida nueva, que nos va a perdonar y que vamos a estar con Él en el cielo. Pero eso lo ha prometido Dios. Pero usted tiene que hacer su parte. La parte es, tiene que pedirle perdón a Dios. Tiene que arrepentirse de sus pecados y tiene que hablar conforme a la palabra de Dios. Mire el cuidado que hay que tener para ministrar a las personas, para imponer las manos. Mire la Biblia, lo estoy diciendo. Yo no le puedo imponerle las manos a alguien simplemente porque me vean, ay, qué unción tengo. No, tengo que hacerlo de acuerdo como la palabra de Dios me demanda a mí que debo de hacerlo, con esa autoridad que Dios nos da. Es ahí donde tenemos que aprender que es Dios el que tiene el poder. Pero por sobre todo, lo que da la verdadera autoridad a nuestra vida es vivir la palabra, llevarla a la acción. Eso es. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Vivir la palabra de Dios. Claro, si ustedes me ven mañana con un Ferrari ahí parqueado allá afuera, ustedes qué van a decir, uy, ese pastor que no hay iglesia ahí, y mire ese Ferrari que tiene, ¿qué fue lo que pasó? Y yo, no, es que los hijos de Dios, es que Dios es el dueño del oro y de la plata y yo tengo derecho a tener ese carro. Pero vaya a ver qué fue lo que hizo ese pastor para poder tener eso. Entonces tenemos que vivir, dice, vivir la palabra, llevarla a la acción. El primero que tiene que llevarla a la acción es el pastor de la iglesia, porque tiene que dar ejemplo a los demás. Y los hermanos, aquellos que venimos, todos los que están allá conectados, esos hermanos, los que estamos aquí, son los primeros que tenemos que dar ejemplo para ejemplo de Dios, como hijo de Dios, porque yo vivo la palabra de Dios, porque la pongo en acción. Y quiero terminar con Santiago 1:22. Vaya a Santiago 1:22. Y terminamos ahí para orar. Venga, ¿qué tiempo? Uy, no, si tenemos buen tiempo. Santiago 1:22. Después de esto cantamos una canción, hermano Javier, la que está ahí, y ahí sí tenemos un momento de oración. Santiago 1:22. Leamos, vamos a leerlo en las dos versiones. A ver ahí la hermana Ariana en esta versión y pues la hermana Liliana. Santiago 1:22. Dice la palabra del Señor en la Reina Valera, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Oigan, ¿qué es lo que está diciendo en la palabra? Pero sed hacedores de la palabra. Hacedores, hagan lo que la palabra está diciendo. O mejor dicho, no se hagan loco, no se hagan los locos. Hay que venir a la iglesia. Obedezca, hay que venir a orar los miércoles. Porque así lo demanda la palabra, no dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre, dice la Biblia. Y entonces, no, yo soy cristiano, entonces, ¿por qué no obedece la palabra? Dice, pero haced hacedores de la palabra, hacer hacedores, venir a la iglesia a orar. Y no tan solamente oidores. Dice, y termina engañándonos nosotros mismos. ¿Cómo dice esa versión, hermana Liliana? Pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Vuélvelo a leer otra vez. Pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dicen, se están engañando a sí mismos. Si yo digo que soy cristiano, que voy a la iglesia, que tengo un cargo en la iglesia, que soy un líder en la iglesia y no voy a la iglesia a donde yo me congrego, hermanos, ¿ahí lo estoy obedeciendo? No, digo, si yo digo que soy un cristiano, que soy un líder, y no vengo, estoy obedeciendo. Ginette, ¿estoy obedeciendo? Creo que no. Entonces, y si yo digo que soy cristiano y no vengo a la iglesia, entonces, ¿en qué me estoy convirtiendo? En un oidor y no hacedor. ¿Y saben qué más? En un mentiroso. ¿Y las mentiras son de quién?
Son del diablo. Entonces, ojo, porque somos hijos de Dios, no hijos de Satanás. Somos hijos de luz, hijos de Dios. Amén. Hermano Javier, cantemos esta alabanza. Les quiero invitar a que nos coloquemos sobre tus pies. Vamos a cantar esta alabanza. Cantamos y estamos orando por nuestras necesidades. Aquí hay unas necesidades por las cuales debemos orar. Me olvidaré de tus palabras. Bueno. ¡Aleluya! Vamos, con júbilo, con gozo. Vamos a cantar hoy sus mandamientos. Nos vamos a gozar y alegrar en su palabra. Es nuestra fuerza y nuestra vida. Aleluya. Cuando son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta, de tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley siento tu presencia. Todos conmigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. ¡Aleluya! Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento. Enséñame a guardar tu palabra. Así siempre tú mi delicia serás. Amigo, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Oh sí, Señor, hoy nos alegramos en tus mandamientos, Señor Jesús. Son vida a nuestros huesos. Sí. Dilo conmigo, pues lumbrera, todos juntos. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Sí. Aleluya. Gracias, Señor. Amamos tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque por tu palabra aprendemos. Con tu palabra cambiamos de vida, cambiamos aún nuestra forma de pensar. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento, pueden sentarse y vamos a tener un momento de oración. Bueno, en esta noche yo quiero que estemos orando por esta parejita que ustedes ven ahí.
por Jairo Moyano Castiblanco y por Luz Janet Urrea. Ellos, el Señor es muy hermoso. Hoy ellos nos acaban de dar una lección. Ellos están, vamos a empezar a hacer con ellos vamos a